doctores, vamos a comenzar. Sí, me comentaron que hubo problemas hacia Tlalpan, hacia el centro, entonces por eso le pedí a su compañera que nos viéramos en Zoom. Yo espero que ya el lunes se restablezca la ida para allá, para ustedes y para mí. Vamos a comenzar, chicos, adelante, por favor. Sí. ¿Me das permiso para compartir, Kimberly? Sí, ya se puede. A ver, intenta. Sí, gracias. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok, gracias. Muy bien, Doc, eso es lo que les había comentado antes de empezar. Normalmente, bueno, siempre les pido por favor que sea una imagen de el órgano que veamos sano, sin alteraciones, y después vamos a ver lo anormal. Ajá, aquí yo les había comentado, vamos a ver, por ejemplo, la grado A. Vamos para que todos nos ubiquemos, vamos a ver las imágenes, digo, la grado, vamos a verlo como si fueran las manecillas del reloj. No sé si me puede señalar las 12, por favor, Doc, las 12, las 12. Las... 12, arribita, arribita, nomás arriba, depende del cuadro ahí. Eso ya. serían las 12, las 3, sería del lado derecho a las 3 de la tarde. No, pero de acuerdo al cuadro, bueno, ahí está bien, a las 3, a las 6 y a las 9. Perfecto. Entonces, chicos, aquí para que entendamos todos, nosotros vamos a describir la lesión de acuerdo, por ejemplo, a las manecillas del reloj. Decimos que hay una lesión más o menos como a la 1, la que está señalada con la flechita, que hay ruptura de la circunferencia. Normalmente al hablar de la esofagitis, hablamos de que es una circunferencia completamente redondita. Aquí sí nos damos cuenta, como la que está señalada, hay una ruptura y hay como un piquito. Señálalo, doctor, por favor. Ándale, eso. Y como a las 3 abre otro piquito, como a las 3, exactamente. Entonces ya estamos hablando que hay ruptura de la circunferencia, veremos que es un grado A, grado A. La grado B, señálala por favor. Damos cuenta que la circunferencia está rota por completo, ahí como a las 12 está señalado, hay una lesión picuda, ajá, nosotros llamamos que es una lengüeta y nos damos cuenta de eso, igual en la grado C o en la grado D. Preguntas, doctores, preguntas sobre esto que estoy hablando. ¿Tienen dudas o lo volvemos a explicar, chicos? Levanten la mano si tienen duda. Sí. ¿Nadie? No, todo bien, doctor. Perfecto, Todo chicos, bien, vamos a doctor. comenzar. Adelante, doctores, por favor, comenzamos. Sí. ¿Vuelvo a explicar esto? O sea, No, ya no, ya con esto que les ok. digo, aquí se ve muy bonita la imagen, es lo que me interesa que aprendan ustedes, Sí. ver imágenes normales y imágenes anormales. Pero si yo no veo una imagen normal, pues cuando veo algo la grado D, pues se ve completamente diferente la grado A con la grado D, perdón, que hay ruptura de la circunferencia, hay lengüetas de color asalmonelado, esas natas de fibrina, pues hablando de una fibritis tanto aguda como crónica, ¿no? Entonces ahí hablamos de una enfermedad por reflujo severo, ¿sale? Adelante, continuamos, doctor, por favor. Sí. Bueno, y la clasificación Savary-Miller, que es un enfoque evolutivo, tenemos el grado 1 con erosiones aisladas en un solo pliegue, grado 2, múltiples erosiones sin circunferenciales, el grado 3, circunferencial sin estenosis, el grado 4, úlceras profundas, estenosis pética y acortamiento, y el grado 5, que ya sería un esófago de Barrett. Y aquí están abajo las imágenes. Y para otros arsenales diagnósticos tenemos la paneloscopía que detecta esofagitis y Barrett, la pH-metría que es el estándar de oro de 24 horas y la impedancia de pH que detecta el flujo ácido y no ácido. La manometría que evalúa la motilidad del esófago y es obligatoria antes de cualquier cirugía. Otras pruebas de diagnóstico en pediatría tenemos el ultrasonido abdominal que es en lactantes, la gamografía esofágica,
y la cápsula endoscópica. Y en primer nivel tenemos la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones que están indicados en pacientes jóvenes con síntomas típicos y sin ningún signo de alarma. El tipo de esquema sería inhibidores de bomba de protones son con dosis dobles, como un ejemplo es en un omeprazol de 20 miligramos cada 12 horas en un periodo de 1 a 2 semanas. Se confirma el padecimiento si hay un alivio de 50 al 75% y está contraindicado cuando el paciente presenta síntomas extraesofágicos o dolor torácico. En la terapéutica de primer nivel tenemos como estándar de oro los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol y esomeprazol y otros tratamientos tenemos el venoprazán, anti-H2, antiácidos, aliginatos y procinéticos. Y el temario menciona que tenemos que ver medidas higiénico-dietéticas. En estas tenemos que, al momento de dormir, tenemos que elevar la cabecera de la cama, como ya había mencionado el doctor antes. Dormir del lado izquierdo, evitar comer de 2 a 3 horas antes de acostarse, suspender tabaco y alcohol. Y como también se mencionó el doctor, que reducir las grasas, chocolate, café, menta, picantes, chicle y todos estos que puedan producir gusano. Y también, dependiendo del tipo de grupos especiales, tenemos un manejo especial de terapéutico, como cuando en pacientes con obesidad o sobrepeso se les pide pérdida de peso. En embarazo de comidas pequeñas y dormir del lado izquierdo sin que está contraindicada la pérdida de peso. En adultos mayores tenemos que evaluar el medicamento que pueda estar ingiriendo el paciente que podría dar una relajación del esfínter esofágico inferior como las calcioantagonistas, AINES y sedantes. Y en lactantes tenemos que después de una alimentación tenemos que poner en posición vertical y al momento de dormir se tiene que poner en decúbito supino para evitar el síndrome de muerte súbita. En tratamiento quirúrgico, esto es cuando son cirugías, bueno, es en casos especiales como la falta de respuesta con inhibidores de bomba de protones, esofagitis severa, hernias hiatales grandes y en pacientes jóvenes que prefieren no tener un tratamiento farmacológico prolongado o polifarmacia. Entre los ejemplos tenemos la fundiplicatura de Nissen, que es la que está en la imagen, y la fundiplicatura de Topped. En algunas Se llama complicaciones de tenemos Tupet, la es Topped. cirugía de Tupet, Tupet, Ah, sí, ok. Ajá. Tupet, ¿sale? Sí. En complicaciones tenemos la estenosis hepática y úlceras esofágicas con hemorragia. Otra más es el esófago de Barré, que es lo que se va a mencionar ahorita más adelante, y el anillo de Charles, que lo mencionó el doctor en la clase pasada. Bueno, ahora les voy a hablar justamente sobre una de las complicaciones el reflujo gastroesofágico, que en este caso es el esófago de Barrett, o bien como bueno, posteriormente que puede proceder o complicarse a un cáncer de estómago. Siguiente, bueno, de esófago. Primero, bueno, el esófago de Barrett es una condición adquirida en la que el epitelio escamoso normal del esófago eh, distal es reemplazado por un epitelio columnar intestinal ya especializado, lo que vamos a llamarlo como una metaplasia intestinal. Esto es como consecuencia de la exposición crónica al ácido gástrico y al contenido duodenal por reflujo gastroesofágico. O sea que primero tenemos nuestro epitelio. eh, ¿Cuál era el epitelio? Escamoso estratificado en el esófago y posteriormente por continua inflamación causada por el ácido gástrico, por este reflujo, lo que pasa es que provoca un cambio en este epitelio en el que es muy similar al epitelio del intestino, como un método, como un modo de protegerse a sí mismo, pero a final de cuentas lo que termina haciendo es afectándonos más como persona, ¿no? Pues se considera la principal lesión precursora de adenocarcinoma de esófago, ya que la consecuencia de progresión
bueno, la secuencia, perdón, de progresión es primero tenemos una enfermedad de reflujo gastroesofágico crónica. Esto nos provoca la metaplasia, que ya mencionamos, conocida como el esófago de Barrett, lo que nos lleva a que haya una displasia de bajo grado, esta evolucione a una displasia de alto grado y por último nos puede provocar un adenocarcinoma. Siguiente. Hablando un poco de su epidemiología, el esófago de Barrett es más frecuente en países occidentales y pues su incidencia se ha visto que ha aumentado en las últimas décadas, precisamente por este incremento tanto en la obesidad como en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Este afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, personas caucásicas, también a pacientes con obesidad central. Y pues precisamente personas con también una enfermedad de reflujo gastroesofágico que ya tengan una larga evolución. Em, y también los pacientes con esófago de Barrett presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar adenocarcinoma esofágico, lo que, que la población general, o sea, este aumenta 40 veces el riesgo de poder presentarlo. Siguiente. Hablando ya un poco sobre su etiología y los factores de riesgo, eh, pues es importante mencionar que el principal mecanismo que produce el Barrett es la exposición prolongada de la mucosa del esófago al ácido gástrico. Por lo mismo, entonces la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la causa más, es la causa más importante, la que nos puede dar un esófago de Barrett por este contacto prolongado. Y hablando de los factores de riesgo asociados a Barrett, está el ERG crónico, las hernias hiatales, la obesidad abdominal, ser de sexo masculino, edades mayores de 50 años, el tabaquismo y también la historia familiar de Barrett o de adenocarcinoma, que pues ya se había mencionado igual un poco anteriormente. Y los factores de riesgo que se asocian a progresión a cáncer ya es un Barrett de segmento largo, mayor a 3 centímetros, una displasia de bajo o alto grado, la obesidad y precisamente también el tabaquismo persistente. Siguiente. Y ahora bien, también es muy importante saber Yo aquí, cuál es perdón, la doctora, fisiopatología. perdón, Laura, perdón. Yo aquí Sí, regresa a la diapositiva anterior, hija, por favor, por favor. Yo aquí creo que es bien importante el tiempo que lleva el paciente con reflujo, doctora. Si tú tienes 3 meses, 6 meses que tienes reflujo, se puede controlar. El gran problema que yo veo en la práctica cotidiana de donde estoy, chicos, es que hay gente que lleva más de 5 o 10 años con este problema. Y a veces la gente se malacostumbra a tener reflujo. Se toman un TUM, se toman un Riopan, se toman un sal de uvas, una Alka-Seltzer, una omeprazol para controlar. Aquí el gran problema del tiempo, a ti no te da un Barrett en 6 meses, ni en 3 meses, ni en un año. Y yo considero que por lo menos 3 años que tienes problema de reflujo va a repercutir para que se presente un esófago de Barrett. Entonces, si el paciente lleva muchos años, el riesgo de ser un Barrett y un cáncer de esófago es altísimo. Pero normalmente a mí llegan pacientes de 35, 40, 60 años. Lógicamente el paciente adulto mayor te va a decir, no, doctor, pues desde los 20 años, desde los 15 años, muchos años con este problema, ¿no? Muchos se malacostumbran a este problema de verdad. Y lo peor de todo, la automedicación, doctores. La gente se echa un chocho, se toma un medicamento para controlarse. Entonces aquí, doctores, para presentarse un esófago de Barrett, yo creo que por lo menos tenemos que tener 3 años con este padecimiento, por lo menos. Ahora, hay gente que está peor, que se deja 5, 6, 10 años y cuando llegan con nosotros, ¿qué creen? Que es cáncer de esófago. Ya el paciente llega porque se le atoran los alimentos, porque escupió sangre, porque ya tuvieron disfagia y odinofagia, lo que hemos platicado. Primero dificultad y después dolor al comer, o perdón, primero dificultad, después ya no le pasan los alimentos
¿Por qué? Porque ya se presenta una esofagitis y a veces encontramos ya un esófago de Barrett o más avanzado encontramos un problema que es cáncer esofágico. Entonces, el tiempo es de suma importancia. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente con sus molestias? Ajá. Repito, esto no es de un mes para otro. No sé si alguno de ustedes, doctores, alguno tenga datos de reflujo, o a veces tenemos que notar del esófago, la pancita, por reflujo crónico. Entonces, yo creo que ahorita está de que tienen en promedio de 20, 22, 24 años, no tienen esófago de Barrett. Pero si lo cuestionan a un paciente que lleva más de 10 años con reflujo, chicos, o tiene un esófago de Barrett o ya tiene cáncer de esófago. Eso sería mi comentario. No sé si alguien quiera comentar algo, doctores, o una duda, preguntar. Yo tengo una duda. Eh, Adelante, Samantha. bueno, es que justo en la UMF, o sea, cuando estábamos en consulta, justo llegaban Ajá. pacientes que ya tenían de que 3 años con el doctor por reflujo y solamente se le mandaban pues omeprazol, ¿no? Entonces, pero pues el paciente no mejoraba y no mejoraba. Ahí como que lo indicado es que antes de que pase eso, se refiera ya a un segundo nivel o como qué sería lo Claro. mejor para ese paciente. Mira, Samantha, muy buena pregunta. Yo creo que eso es criterio del médico, pero tú lo dijiste, lleva mucho tiempo con un tratamiento y no responde, hija, mándalo con el especialista. Tú como médico general, tú habla que tú eres médico general, no eres especialista, lo canalizas a hacer una endoscopía. Punto. Ajá. Aquí no sirve, perdón, hacer una placa de abdomen, una tele de tórax, una tomografía. No, 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 no. Si el paciente ya te está refiriendo que le arde su esófago, que tiene problema para comer, seguramente el paciente tiene ya algo más avanzado. Y lo más importante, no te está respondiendo al tratamiento o no respondió al tratamiento, mándalo con el especialista. Digo, en un segundo nivel, digo, en muchos hospitales ya tienen endoscopía, ¿no? ISSSTE, Seguro Social, Pemex, ISEMIN, ISTES, digo, no lo sé, Estado de México, o en medio privado, vamos, pero tú tienes que canalizarlo si ya tuvo un tratamiento y no te responde a eso, doctora. Eso será mi pregunta, Samantha. No sé si alguien tenga dudas, chicos. Nicole, Edgar, no sé si tengas preguntas, Edgar. Ajá. Kimberly, ¿no? No, doctora, hasta Bueno, ahorita vamos no. a continuar, por favor. Adelante, chicos, vamos a continuar. Continuamos con la presentación, doctora, por favor, hija. Gracias. Claro. Bueno, ya hablando entonces de la fisiopatología, primero tenemos lo que es nuestro esófago normal, ¿no? Tenemos nuestro epitelio escamoso estratificado y pues esto está caracterizado por células planas que protegen el esófago del paso del bolo alimenticio. Lo que pasa con el reflujo gastroesofágico es que el ácido y la bilis refluyen al esófago una y otra vez, así continuamente, lo que provoca una inflamación y un daño de la mucosa. Esto es por la exposición repetida que nos da en la inflamación, que nos lleva a un daño celular y un estrés oxidativo. Entonces, posteriormente, ya en manera crónica que presenta esto el paciente, como mencionaba el doc, se puede presentar una metaplasia intestinal, que va a ser lo que conocemos como el esófago de Barrett. Este epitelio escamoso, pues es reemplazado por un epitelio columnar, ya como les había mencionado, de tipo intestinal. En este aparecen células caliciformes, que son las, si recuerdan, productoras de moco, que son típicas del intestino. Y bueno, esta es una adaptación para resistir al ácido que está siendo constantemente, pues, persistente en esta zona, ¿no? Después, bueno, se puede presentar lo que es la displasia de bajo grado, en donde hay cambios celulares anormales iniciales. Las células comienzan a mostrar alteraciones en su forma y núcleo, pero aún conservan cierta madurez. Posteriormente, esto evoluciona a una displasia de alto grado, donde ya hay alteraciones más severas en la arquitectura y también en el núcleo celular. Hay mayor pérdida de la madurez celular, mitosis anormales y alteraciones genéticas acumuladas. Lo que por último nos lleva a lo que va a ser el adenocarcinoma esofágico. Estas ya son células cancerosas que invaden la mucosa y, bueno, pueden expandirse hacia otras capas. Aquí las células malignas invasoras son invasoras y tienen la capacidad de diseminarse a ganglios linfáticos y por medio de estos a otros órganos diferentes. Siguiente.
Entonces, hablando ya de las manifestaciones clínicas, algo muy curioso es que el esófago de Barrett por sí mismo no suele tener, no suele, suele ser asintomático y los síntomas que se llegan a presentar corresponden o ya son más por una enfermedad crónica del reflujo gastroesofágico. Como ya los había mencionado, la pirosis, la regurgitación ácida, los eructos frecuentes y el dolor torácico que no es por una causa cardíaca. Aquí es muy importante tener en cuenta los síntomas de alarma, podrían ser, por ejemplo, la disfagia o dinofagia, la pérdida de peso principalmente involuntaria, el sangrado digestivo y anemia ferropénica, ya que cuando aparecen estos síntomas, o principalmente disfagia progresiva, pérdida de peso, podemos sospechar o debe sospecharse de una evolución hacia el adenocarcinoma. Siguiente. Para el diagnóstico, esto es en un conjunto de endoscopía con biopsia para ver la confirmación histológica. Primero hacemos una endoscopía digestiva alta, que va a ser nuestro estudio de elección, en la cual nos va a permitir observar la sustitución del epitelio escamoso rosado pálido por una mucosa columnar rojiza de aspecto aterciopelado. Esta es una extensión y ver la extensión proximal desde la unión gastroesofágica. Aquí les puse una imagen, las dos primeras de arriba son un esófago como se debería ver, normal, y también este cambio de epitelio. Y abajo podemos ver cómo se empieza a manifestar este esófago de Barrett y cómo va progresando. Después, Muy bien, doctora, permítame. Chicos, ¿alcanzan a ver la diferencia, doctores? ¿Sí la distinguen o tienen dudas? Todo lo ven perfectamente bien. Se los puedo preguntar en el examen haciendo que es un Barrett. Si se dan cuenta las dos imágenes de arriba, efectivamente la imagen del lado izquierdo superior se ve bien y la imagen del lado derecho superior, vean cómo se ve completamente las circunferencias. No sé si me la puedan señalar, doctora, por favor, o quien lo está presentando. Eso, vean cómo se ve el círculo redondito, redondito por completo. Eso nosotros lo describimos como línea Z. Línea Z es regular, vean cómo se ve completamente redondito, ¿no? Y abajo en el fondo sería el pinzamiento, no, abajo de la misma imagen sería el pinzamiento diafragmático. Entonces, el pinzamiento diafragmático, ¿qué es el medio? Ponlo en medio exactamente, doctor, donde se ve lo más oscurito. Ahí, eso sería el pinzamiento diafragmático. Se ve regular y se ve cerrado. En ocasiones tú ves el pinzamiento y se ve completamente abierto. Es que el hiato está abierto. Y abajo del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, si la señalas, es un probable Barrett de segmento largo. Está grandotote del punto del pinzamiento a donde termina. Vean que se ve muy largo, se ve como una lengüeta. Y del lado derecho, como a las 3, doctora, sí, en la misma imagen, ahí mero, eso le llamamos como un islote. Un islote es un tejido que está por fuera de la circunferencia. Cuando tú observas esa imagen, hablamos de que es un probable esófago de Barrett. Yo no lo confirmo, doctores, quien lo va a confirmar es el patólogo, el médico, el histopatólogo, yo tengo que tomar muestras de esa porción y voy a mandarlo a analizar. Y la del lado derecho de abajo, vean cómo se ve como con atas de fibrina, ya no hay circunferencia comparada con su imagen de arriba, ya hay lengüetas a todos lados, desde las 2 hasta las 5 y como a las 9, vean cómo se ve el tejido inflamado. Esas manchitas blancas que se ven, habla de un engrosamiento de la mucosa. Entonces, vuelvo a repetir, yo sospecho un esófago de Barrett, pero quien me lo va a diagnosticar son las biopsias y el patólogo. Entonces, yo puedo comenzar esto que sabes que puede ser un Barrett. Yo nunca confirmo en mi reporte en mi reporte endoscópico. Yo reporto que puede ser una esofagitis, un grado C, un grado D, o un probable esófago de Barrett. Y mi obligación, doctores, es tomar biopsias. Muy bonita imagen, doctora. Así me gusta, chicos. Siempre pongan una imagen normal y ya lo que estamos hablando de patología. Continúa, doctora, por favor, hija. Adelante. claro, Doc. Bueno, y como les mencionaba, el diagnóstico es un conjunto de endoscopía con la confirmación histológica. Entonces, aquí lo que también tenemos que hacer en conjunto es pedir una biopsia por medio de esta endoscopía que nos demuestren que hay una metaplasia intestinal especializada y la presencia de células caliciformes.
En esta, bueno, me apareció que había una clasificación histológica en la cual podemos tener una que es sin displasia, que es la donde existe esta metaplasia, pero no hay cambios precancerosos. Tenemos la displasia de bajo grado, que son alteraciones celulares iniciales, y la displasia de alto grado, que ya los había mencionado, que es el marcado potencial de progresión a adenocarcinoma. Y aquí hay unas imágenes que me aparecieron en un libro de cómo es la metaplasia, cómo se ve una displasia grave y pues el esófago. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, ya hablando del tratamiento, tenemos diferentes formas de poderlo llevar o tratar. Primero empezamos con un tratamiento médico. Este es con un control del reflujo, que es la principal causa por la cual podemos padecer, bueno, presentar un esófago de Barrett. Los medicamentos que ya se mencionaron, más utilizados, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, etcétera, ¿no? Donde el objetivo va a ser disminuir los síntomas, reducir esta inflamación y favorecer la cicatrización de este tejido. También, bueno, tenemos el tratamiento endoscópico, en donde está indicado cuando existe ya una displasia o lesiones tempranas. En este tenemos tres tipos, donde primero tenemos una ablación por radiofrecuencia. Este se encarga de destruir el epitelio metaplásico mediante energía térmica. También tenemos a la resección endoscópica de mucosa. Este nos permite extirpar áreas focales con displasia o con cáncer intramucoso. Y por último tenemos a la terapia fotodinámica, que, bueno, esta es la menos utilizada actualmente. Tenemos el tratamiento quirúrgico, que sería una esofagectomía, que esta ya está indicada principalmente en la displasia de alto grado y ya en un adenocarcinoma invasivo. Y bueno, por último, que siento yo que también es muy importante y va de la mano con un tratamiento médico, es las medidas higiénico-dietéticas, como la pérdida de peso, evitar el tabaquismo, reducir el alcohol, evitar comidas copiosas y grasas y elevar la cabecera de la cama. Básicamente, igual las medidas higiénico-dietéticas para evitar o mejorar el pronóstico de un paciente que tenga un reflujo una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, no, Bueno, regresamos ah, anterior. Regresate al anterior, por favor, doctora. Ok. Aquí, no, a la que sigue. ok. Tratamiento médico, chicos. Perdón, aquí la literatura habla solamente de inhibidores de bomba de protones. ¿Con qué medicamento o qué se tiene que dar como complemento para mejorar el reflujo biliar o ácido? A ver, le pregunto a todo el grupo. Sucralfato. Este inhibidor con sucralfato es para las sales biliares. Otros chicos. Los procinéticos también había mencionado igual para sales biliares. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, no veo quién lo dijo. ¿Nicole? Son Nicole, ajá. Nicole, perfecto, Nicole. Chicos, la literatura siempre te va a decir que inhibidor de bomba de protones no te funciona. El inhibidor te va a ayudar para gastritis, para a disminuir la acidez, doctores. Sí, mucho. Pero un procinético te va a ayudar a mejorar la motilidad esofágica y gástrica, chicos. A fuerza. Ustedes no pueden dar solamente omeprazol o pantoprazol. Y lo peor, doctores, no se combina omeprazol con sucralfato. Nunca, nunca, por favor. Y muchos médicos lo hacen, siendo ya adscritos, siendo especialistas, dan omeprazol y sucralfato juntos. No funciona, chicos, no funciona. O das inhibidor de bomba o das sucralfato, pero cualquiera de los dos, por favor, den un procinético. A ver, Noemí, dime un procinético, Noemí. Noemí, Orduña, a ver, Sí. uno. Fernando Ochoa, hija, dime un procinético, uno. ¿Podría ser la cisaprida? Claro, uno, muy bien. Itali, Centeno, dime otro, hija. Dime otro, doctora. Metoclopramida. Ok, pecado. Ya no se usa la metoclopramida por los efectos extrapiramidales que provoca
la metoclopramida. No la den, doctores. A ver, Edgar. Me parece que también ayer nos mencionó la domperidona. Bueno, Muy bien, Edgar, la domperidona. Juan Alfonso. La eritromicina. En México no hay, no funciona y lo que pasa es que la eritromicina es como antibiótico, no funciona. El problema aparte de la eritromicina es que te da una gastritis desde la patada. Claudia. Claudia López. No. Bedoya, Paula Bedoya, ¿qué opinas, doctora? Sí, ayer también, digo, el día que vimos clase también nos mencionó la itoprida. Claro, muy bien, Pau, muy bien, estás al pendiente. La itoprida es una maravilla, chicos. Itoprida, cisaprida, cinitaprida, ajá. Lo que es uno que se llama dossier, que es mesoprida. Excelentes procinéticos, chicos, excelentes. No den solamente, por favor, inhibidor de bomba. Y desgraciadamente así viene la literatura, ¿eh? No funciona. El paciente va a decir, doctor, se me quitó el ardor de estómago, pero, ¿qué cree, doctor? Sigo con el reflujo. En ocasiones el problema es tan cañón del reflujo que hay que manejar doble procinético, ¿eh? En mi vida profesional yo mando la itoprida en la mañana y en la noche, itoprida, y manejo la cisaprida en la tarde. Ajá. Actualmente hay muchos medicamentos nuevos que acaban de salir, pero yo en lo personal, doctores, y digo, no se tiene que dar la metoclopramide, y excepto en personas de la tercera edad, porque empiezan con temblor, con taquicardia, con resequedad de boca, insomnio, o sea, muchas alteraciones, efectos extrapiramidales, ¿no? Y desafortunadamente los médicos, no siendo conscientes de esto, se lo dan a los viejitos. El paciente llega todo temblorino, con la boca seca, no puede dormir porque la metoclopramida te provoca eso. Yo los invito a que no lo recomienden, y si alguno de sus familiares lo toma, suspéndanselo porque provoca muchos efectos extrapiramidales, chicos. Entonces, no la den, por favor. Si investigan más procinéticos, adelante. La eritromicina antes se usaba y funciona, pero te provoca muchos efectos, o te da mucha gastritis, entonces yo no lo sugiero. ¿Sale? ¿Algún comentario? Más aparte los hábitos higiénicos dietéticos, que ya los platicamos, ¿no? Quitar, yo les digo, ajo, cebolla, chocolate, chicle, menta, café, Coca-Cola, cigarro, alcohol, no usar ropa apretada, no usar fajas, y esto que comentan, ¿no? Ya lo dijiste, doctora, por lo menos 2 horas después de cenar, y tener actividad física, chicos, porque a veces la gente es muy flojita. El paciente diabético, algo que se llama gastroparesia, su estómago no se mueve, y aparte sedentario, pues la peor, ¿no? El estómago no vacía, entonces, si no sale la comida hacia el píloro, al duodeno, pues se va a regresar hacia arriba. Eso será mi pregunta, mi comentario. No sé si tengan alguna pregunta o dudas, chicos. ¿No? Yo, Bueno, doctor. adelante, chicos, continuamos, por favor, doctora. Doctor, ¿ya me ¿Sí? escucho? ¿Sí te escuchas? Es que no podía prender mi micrófono. Es que yo tengo todavía duda como con respecto a, bueno, y se me trabó un poquito, no sé si lo mencionó, con respecto a las indicaciones específicas del pantoprazol o omeprazol, porque veo que, bueno, he visto que hay doctores que lo dan de que una vez al día, 10 minutos antes del primer alimento, pero a veces ponen como límite de bueno, de duración del tratamiento 3 meses, 2 meses y así, pero hay unos que lo han dado hasta más de 6 meses, entonces no sé bien todavía como la dosis específica o si sí hay indicación de 10 minutos antes de los alimentos. Lo puedes dar antes o durante los alimentos. Yo lo manejo 8 semanas de tratamiento, 8 semanas, o sea, 2 meses. Ahora, ojo, si el paciente toma medicamento de por vida, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, y son 40 miligramos al día. Un paciente con artritis reumatoide, con problemas que usan de por vida esteroides, diclofenaco, piroxicam, por el dolor, por problemas que tienen en la columna,
Forzosamente, chicos, hay que protegerles ese estómago, forzosamente, pero ya no le vas a dar 40 miligramos, le vas a dar 20 miligramos, ajá, de un inhibidor de bomba de protones. Importantísimo, doctores, el medicamento lo puede suspender una semana, 2, sin problema y lo puede reiniciar. Hay 2 o 3 artículos en los que hacen mención que el uso crónico de inhibidor de bomba de protones provoca poliposis gástrica, pólipos gástricos. Y se ha encontrado, se ha encontrado. Es una hiperplasia de la mucosa por el exceso de inhibidor de bomba de protones. Y lo pueden buscar. Ajá. Entonces, si tú a un paciente le das de por vida inhibidor de bomba, el paciente al año va a tener pólipos gástricos. El problema de los pólipos ya lo veremos, que hay benignos y también malignos. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos, de verdad. Es un problema muy grave, pero también el que tú no protejas el estómago con un inhibidor de bomba o sucralfato, el gran problema es que van a ser úlceras gástricas. Ya lo vamos a ver en flacidopéptica péptica. El uso excesivo de ANs te va a provocar úlceras gástricas. Y úlceras gástricas que se perforan o sangran. Entonces, yo te lo sugiero, Claudia, que en un momento dado sea antes o durante los alimentos. 40 miligramos de inicio por 28 días y después puedes bajarlo a 20 miligramos. Ahora, si el paciente, doctor, es que me arde o no me sirve, puedes cambiarle, digo, hay un medicamento muy bueno que se llama Inhibitron Tweet, que es como una combinación de omeprazol con bicarbonato, es un buffer, entonces te va a disminuir mucho la acidez, mucho. Entonces, ese yo lo recomiendo mucho a la gente que tiene mucha acidez o que ya tuvo úlcera, pero sí hay que proteger la mucosa gástrica. Ahora, digo, si ustedes pacientes, no tienen gastritis ni nada de eso, pues ¿para qué lo toman? Porque me han llegado pacientes que me dicen, doctor, es que lo evito para evitar una úlcera. Perdón, si no tiene síntomas gástricos ni reflujo, no hay necesidad de tomarlo, doctores, no hay necesidad. Pero si un paciente está con estrés, un paciente anticoagulado que está tomando medicamentos por problemas cardíacos, hay que protegerle su estomaguito, por favor, chicos, de verdad. En el hospital me llegan pacientes que han tomado 3, 4 meses, no años, antiinflamatorios no esteroideos y llegan con úlcera gástrica o manifestación melena. Ya platicaremos de esto. Dale, adelante, doctores, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Sí, yo, doctor. Muy bien. Bueno, voy a hablar sobre las quemaduras por cáusticos, cuál es una urgencia médica que puede provocar secuelas permanentes o incluso una muerte. Y tenemos que diferenciar 3 conceptos que serían los cáusticos, que destruyen los tejidos irreversiblemente. Los Perdón, doctores, un favor digan. gigante. Vamos a pararle hasta acá, porque ahorita yo estoy en casa, pero tengo que ir a dar clase al otro grupo de la clínica 30. Entonces, el lunes continuamos con eso. Podemos empezar un poquito como a las 9:30, terminando su clase, para adelantar esto, doctores. Aquí les voy a pedir que lleven 2 o 3, 5 alumnos, me van a llevar, por favor, botellas chiquitas del cloro, de productos que usamos en casa, o fotografías si quieren, pero para que veamos los componentes de esto y lo veamos, por favor. ¿Sale? Porque lo vamos a ver junto con esto que estamos hablando sobre las acidez y alcalinidad que tienen los productos. No, ahorita me tengo que arreglar y me voy al hospital a las 30, pero tengo clase a las 12, entonces ya no me daría tiempo, chicos, con esto. Entonces vamos a pararle aquí, doctores, y el lunes nos vemos. Espero que si les gusta el fútbol apoyemos hoy a México, a la selección, porque somos mexicanos, y nos vemos el día lunes, chicos. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes a las 9:30 en el Hospital de Jesús. Muchas gracias, chicos. Gracias.